Sensorama presenta Ciclo 2. Sensibilidad. Aquí y ahora. Capítulo 1. La educación del sentir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de nuestro conversorial, La educación del sentir. Y el día de hoy estamos con un proyectazo increíble, de verdad, que ya se ha presentado varias veces en este espacio Sensorama, que es La Tetera Teatro. Estamos con Celi. Hola. Celina. Y Diego. Hola. Vamos a hablar sobre una obra muy puntual que se está proyectando, programando en el espacio, que es Gum Gum. Y bueno, pero antes de ir a ese espacio, me gustaría hablar un poquito sobre ustedes. Cuéntenme, por favor, cómo es que nace este proyecto tan hermoso. Mira, La Tetera Teatro surge hace 13 años más o menos. Y yo de profesión soy abogada. Sin embargo, por más de que toqué muchas puertas en muchas ramas del derecho, ninguna fue la que me llenó del todo. Y yo dije, yo quiero hacer teatro. Empecé a ver teatro musical y fue tanta mi emoción el sentir todo lo que me transmitían los actores, que yo dije, si yo como público siento tanto, ¿qué se siente estar allá arriba? Y así empecé a estudiar teatro musical y efectivamente el primer día que toqué un escenario, híjole, dije, esto es lo mío, esto me llena, necesito dedicarme a esto el resto de mi vida. Y tuve varios talleres de comedia musical y cada función era lo mismo, maravilloso, yo entregaba el alma, el corazón. Pero también yo dije, bueno, ¿qué pasa? No me voy a quedar esperando, tocando puertas o que alguien llegue y me diga, Celi, esta es tu oportunidad. Entonces formé yo mi propia oportunidad. Y junté primero un grupo de amigos y les dije, hagamos teatro. Y empezamos a hacer ciertas obras, eran chicos que querían estar en un escenario, ¿no? Me decían, oye, pero yo no actúo, y yo, pero si tú tienes las ganas de estar, venga, ¿no? Oye, no canto, pues vente, y ahorita vemos, ¿no? Y así empezamos de manera muy amateur, hasta que en el 2012 empecé a escribir una obra para niños. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Ocesa Teatro y estoy en el área de producción. Y después cuando salí dije, sí, definitivamente esto es lo mío, ¿no? Yo voy a jalar con todo en mi compañía. Pero dije, ok, vamos a empezar con el teatro infantil, porque se me hace algo muy noble y los niños definitivamente son los mejores jueces, porque si no les gusta algo, bye. Ellos no te dicen, ay, pues estuvo bonito. No, simplemente se paran, ¿no? Dicen, ya no me aburrí, etcétera. Y así fue que nace Gum Gum. Gum Gum es una colección de obras hoy en día. La primera se llama Un cuento de morado. Y lo que apostamos fue por hacer puppets. Dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos transmitir a los chicos, a los niños, un mensaje sin que sea como un adiestramiento como tal, no tienes que hacer esto, sino de una manera súper sutil que al final los niños aprenden sin darse cuenta, se divierten. Y así hicimos la primera versión de Gum Gum hace 10 años. ¡Guau! 10 años empezamos, claro, con una tetera. Por la tetera ha pasado mucha gente, bendito Dios, ¿no? Y teníamos dos personajes, que es la princesa Gloti y un pequeño extraterrestre que se llama Utriques. Y Gum Gum, un cuento de morado, se presentó 10 años, hasta que hace 2 años. 2 años. Hace 2 años dijimos, bueno, con estos personajes, ¿qué pasa si montamos, pues, otra historia, ¿no? Pero siguiendo la misma línea de Gum Gum. Gum Gum es una fábrica de dulces, entonces en el país de algodón de azúcar. Y entonces sale la oportunidad de hacer Gum Gum una fiesta monstruosa, que digamos que es como la segunda parte de Un cuento de morado, con Gloti, con Utriques y con un personaje más que entró por ahí. Pero claro, cuando yo escribí todo esto, eran obras de texto, a pesar de que mi alma es de teatro musical. Y la vida me lleva por caminos muy simpáticos hasta que conozco a Diego. Y Diego fue maravilloso porque la manera en que nos conocimos, él fue maestro de mi hijo. ¡Guau! Maestro de estimulación temprana musical de su hijo, ¡Guau! o sea, de
bebé. Exacto. Y además era una suplencia, ni siquiera es que era mi trabajo, ni siquiera era mi trabajo Fue como de cajón. Ujú. todo el universo conspiró para que ese momento se diera. Suplía a un profesor que lo operaron y entonces tenía que estar en reposo. Y lo cubrí un mes y ahí fue como la conocí. Exacto. Pero fue tanta su energía que yo dije, no solo es un maestro de música, esto va mucho más allá. Y si un día de plano le dije, oye, profesor, ¿tú haces teatro? Bueno, los ojos le brillaron de una manera que jamás se me va a olvidar. Y me dice, sí, ¿por qué? ¿No? Y yo así de, mira, tengo una compañía, ¿por qué no luego platicamos y vemos qué hacemos? Y bueno, por supuesto que al día siguiente ya casi estábamos programando el café. Y fue cuando me dijo, bueno, es que yo aparte soy músico-compositor. Entonces le dije, creo que podemos hacer una gran mancuerna. Si yo escribo, tú haces la música, ¿no? Y eso fue lo que le dio el giro total a Comgom. ¡Wow! Empezó primero con una canción así como la del inicio y luego sería padre una con el mensaje de la obra y de la siguiente escena ya musicalizada toda. Toda. Oye, qué interesante. Oye, Diego, ¿y cómo ha sido tu proceso Bueno, entiendo que la rama ha sido hacia lo infantil. ¿Cómo ha sido tu proceso para poder llevar esta estimulación auditiva desde la infancia y luego trasladarla hacia algo artístico enfocado en una obra teatral? Qué buena pregunta. Es muy curioso porque yo, de alguna forma, pues yo me considero muy infantil en muchos sentidos y siempre he trabajado con la infancia de una u otra manera, ¿no? Yo estudié pedagogía y la música siempre ha sido lo que he estudiado como aparte y también teatro musical, etcétera. Pero cuando yo estudié pedagogía era como porque me gustaba esta parte de transmitir y la educación, o sea, no tanto era como desde los niños, o sea, nunca ha sido como si soy muy honesto, nunca ha sido como mi propósito, no es que yo tenga así en mi misión de vida la infancia, pero siempre termino llegando a la infancia y siempre desde mi infancia hago algo. Entonces, creativamente, lo que ha pasado es que yo tengo como recuerdos de ciertos como eventos canónicos, artísticos en mi vida, Sí. que son como ciertos conciertos o ciertas emociones al momento de que como yo me quedé con ciertos mensajes con la música. Y supongo que desde ahí fue cuando ya empecé a escribir y más que nada divirtiéndome. O sea, definitivamente, si me preguntan así de cómo las hiciste, no sé. Okay. O sea, hay una parte en la que como que solo están en mi cabeza y las imagino como parte de un universo. Creo que artísticamente en el momento que también te quitas el chip de que si tienes que hacer algo legendario, algo épico, algo para, no sé, y solo te diviertes para hacerlo, es en el momento en el que fluye, porque entonces como que tu ego baja y entonces empiezas todo a fluir. Qué valioso eso, ¿no? Bajar al ego un poquito y que conectes desde tu emoción, desde esos recuerdos de tu propia infancia, para conectar con las infancias actuales. Eso se me hace sumamente valioso y sumamente bonito, porque estamos viviendo en una cultura que generalmente oprime todo eso, Sí. ¿no? Que generalmente Y creo que cuando llegamos al público de la infancia, no sé, desmiénteme. También creo que cuando las escribo como a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado eso. Totalmente. La verdad también. O sea, viene de una carencia también. Eso también es cierto. ¡Wow! ¡Qué forma de resignificar!, ¿no? Y eso se me hace sumamente padre, como desde cómo ambos se complementan y pueden fusionar todos estos temas, que creo que es lo que necesitamos, ¿no? El mundo muchas veces allá afuera ya está muy feo, como para ahora darnos cuenta de cómo podemos apoyar a las infancias desde el arte, desde el teatro, desde la música, desde algo multidisciplinar, que aporte verdaderamente a crear unos infantes, primero bien, ¿no? Con un desarrollo integral y luego una sociedad mucho más bonita, mucho más integrada, ¿no? Y qué hermoso trabajo el que justo están haciendo, y desde la parte musical también es muy interesante, ¿no? Cómo ha sido este proceso.
Y me gustaría preguntarte, ahora, Claro. ¿cómo ha sido tu proceso, Celi? Desde en la parte creativa, la parte directiva, ¿cómo ha sido? Es muy chistoso porque cuando yo escribí Gum Gum, yo no tenía ningún contacto de niños cercanos, ¿sabes? O sea, obviamente mi hijo no existía, pero yo dije, es que creo que vale la pena hacer teatro de calidad para niños, ¿no? Y transmitirles estos mensajes. Entonces, sí empecé a escribir, claro, o sea, el hilo en negro ya fue descubierto hace mucho, ¿no? Entonces, uno jala como de muchos lados la inspiración. Y una de mis grandes inspiraciones fue un cuento que yo aprendí en la escuela, estoy hablando de hace muchísimos años, en primaria era un cuento en francés de una princesa. Y la canción se me quedó súper grabada. De hecho, era una princesa que comía mucho y el papá estaba como muy preocupado, ¿no? Porque la niña comía mucho. Y entonces yo dije, claro, es que la alimentación hoy en día es un tema súper importante para los niños, ¿no? Entonces yo decía, el cómo sí es bueno comer un dulce, ¿eh? Porque son niños también, no podemos llegar y limitar todo y decir, no comas, es prohibido, ¿no? O te hace daño, porque no es cierto. O sea, también la vida es un equilibrio, ¿no? Claro. Entonces yo dije, es que ese fue como un primer punto para arrancar con el tema de la princesa, por ejemplo, ¿no? La princesa llamarse Glotricia, ¿no? Es Glotricia Delgado, ¿no? Y claro, obviamente ama los dulces. Pero también llega el otro personaje que es Utriques, y él, digo, sin dar mucho spoiler de esa primera obra, pues claro, se atasca de dulces, le duele la panza, ¿no? Y la princesa es la que le dice, pues es que no comas tantos, ¿no? Todo es un equilibrio. Y para la inspiración de ese monstruito fue mi perrita. Yo tenía una perrita llamada Shatsi que, mi vida, ella tuvo secuelas de moquillo muy chiquilla Ay, y sobrevivió. Pero wow. entonces era demasiado como elástica, ¿sabes? La patita le hacía, tenía un tic, ¿no? Y entonces de repente se acostaba de una manera que decías, ya se rompió el perro, ¿no? Todo así. Y entonces yo dije, claro, o sea, es que si Shatsi fuera un personaje, sería como este monstruito, ¿no? Este Utriques, que le encanta que es un niño, porque aparte de Shatsi siempre tuvo como los colmillitos de bebé, no le crecieron, ¿no? Esa mentalidad de niño, ¿no? Entonces yo dije, claro. Entonces así salen estos dos primeros personajes. Y la verdad la obra ha tenido muchas modificaciones en el paso del tiempo, ¿no? Porque dices, claro, esto sí funciona, esto no funciona, esto cómo podemos transmitirlo. Pero, por ejemplo, cuando escribo Una fiesta monstruosa, ya fui mamá. Y entonces eso a mí me cambió absolutamente todo, ¿no? Wow. Porque entonces ya tenía, pues de entrada, sí, claro, a quién escribirle, o sea, a quién enseñarle, ¿no? Digo, no es para que los demás no fueran, pero ahora es algo ya muy directo, ya era algo ya para conectar. Claro, Y entonces muy para mí, íntimo, ¿no? exacto. Muy dirigido, muy personal. Exacto. Entonces, por ejemplo, en Fiesta Monstruosa tocamos mucho, uno de los temas es el no tenerle miedo a los monstruos, ¿sabes? Que es algo como muy natural, claro, y todos le tenemos miedo a algo, ¿no? Y entonces es una manera como muy simpática de que si es Halloween y hay disfraces, pues no les tengas miedo, al contrario, si tú te disfrazas de un monstruo que te da miedo, pues es como decirle, no te tengo miedo, ¿sabes? Soy más fuerte y más valiente que tú, ¿no? Entonces son esos temas y también el poder de las palabras, ¿sabes? Ahora que mi chiquito tiene 3 años y claro, ya habla perfectamente, luego no saben como este impacto que tiene una palabra. Y yo creo que si desde chiquitos lo van aprendiendo, como tú dices, la sociedad y la comunidad va a cambiar. Porque muchas veces decimos las cosas sin pensarlas y sin pensar en cómo puedes lastimar a los demás. Entonces, sí. todos esos mensajes ya en esta segunda obra, y bueno, la autoestima es el otro también súper importante. Wow, qué valioso. Sí fue como un rollo de decir, es que yo quiero, si por algo puedo poner este granito de arena en el mundo, ¿no? Va dirigido, por supuesto, a mi hijo y a todos los niños, para que cambien un poquito ese chip y decir, ok, ¿no? De una manera divertida, de una manera tranquila, pues que vayan como aprendiendo pues estos cambios. Qué hermoso. Muchas gracias. Y justo es este tema de cómo es que podemos integrar la autoestima, el equilibrio, se me hace algo muy valioso porque justo en esas etapas del desarrollo se tiende a, pues eso, para empezar las infancias no tienen el control total de eso, ¿no? No hay una como medición, una reflexión que diga, sí, tantito de este y luego otro. Sí, no. No.
Entonces, que lo puedan habitar desde el sentir es algo, y aparte desde la diversión, que es su lenguaje, eso me parece muy valioso porque se van metiendo esos mensajes importantes del equilibrio, y no solamente en las emociones, sino en todo. Exacto. ¿Y cómo lo Ellos van viven la desarrollando? obra desde la empatía que generan las vivencias emocionales de los personajes. Entonces, Mm, algo se queda, aunque supongamos que no es algo que ellos controlen o que tengan reflexionado de determinada manera, pero ven el impacto que genera, ¿no? En los personajes. Entonces, ahí esa es la parte en la que la narrativa orgánica de la historia es la que lleva el mensaje, sin caer en en un aleccionamiento moral, nada más, que cuando ocurren de esa manera, normalmente son como de esto es bueno, esto es malo, y entonces como que hay una represión de por medio. De aquí no, guau, de qué aquí esta es valioso. una... Yo te estoy contando mi historia casi casi. Y, Ya sabemos de quién es la historia. y así la agrega, ¿no? Además del alma de nuestros hermosísimos actores, ¿no? Que ellos, al construir su personaje con la historia, pues sacan Claro. de sus vivencias también cuando han vivido eso. Entonces es maravilloso. Ay, Se qué vuelve hermoso. maravilloso. Ya quiero verla, ya quiero verla. Sí, sí, justo, ¿no? Me encanta esto porque no es desde la represión, no es desde el castigo, no es desde lo malo, sino todo lo contrario que podemos evitar. Entonces es algo muy valioso. Y me gustaría preguntarles también, ¿cómo es que se va desarrollando esta historia a nivel visual, a nivel justo que me compartan un poquito más de los personajes, qué podemos encontrar en la obra? Pues mira, esta colección de historias de Gum Gum, también uno de de las grandes motivaciones es el fomento a la lectura, ¿sabes? Entonces, Gum Gum también es un libro que trata de la fábrica de dulces. Pero entonces nuestra escenografía de entrada es un libro gigante. Entonces tenemos una narradora, que ella es la que lleva todo el hilo, ahora sí que todo el hilo de la historia, y ella es la que ella es la que tiene como este poder de abrir el libro, ¿no? Ver qué hay adentro, los personajes salen a su encuentro, y en esta ocasión, al ser Halloween, ¿no? Pues vienen de disfraces, y se va desarrollando todo esto con estos dos personajes, que es Glotty y Utriques. Es la fiesta de Glotty, ¿no? Glotty está celebrando su cumpleaños, pero como cae en Halloween y le encanta Halloween, dice, yo quiero que todo sea de disfraces. Pero a Utriques es el que le da miedo a los monstruos. Entonces, pues él no llega con disfraz porque dice, pues si a mí no me gusta. Y ahí viene ese primer enfrentamiento, que son dos niños. Glotty tiene 7 años, Utriques también. Y pues le dice, oye, no te importa mi fiesta, entonces casi ya no quiero que seas mi amigo, ¿no? Porque no vienes disfrazado, ¿qué onda? Claro, a nivel niños, esa mentalidad, pues es esa, ¿no? Sí, sí. De, oye, pues entonces no quiero, y si te dan miedo, pues qué cobarde, ¿no? Sí. La Glotty, la verdad, y sí es un poco, yo creo que es muy ruda en ese aspecto. Y Ana, que es la narradora, es la que trata como de mediar ahí. Sí. Y claro que tenemos un elemento cómico, porque llega otro invitado, ¿no? Que pues él sí es un vampiro. Entonces se pueden imaginar los enredos que van a suceder durante la obra, ¿no? Con estas tres premisas. Piensan que está disfrazado, pero en realidad no está disfrazado. No está disfrazado. Es un vampiro. Es un vampiro que sale de su libro, o sea, no quiere estar en su libro y se va al libro de Gum Gum. Porque supongamos que estamos en una biblioteca mágica donde los libros cobran vida, y entonces hay como un grupo de chicos, como tipo le tienes miedo a la oscuridad, pero que se reunían en la fogata. Así, mira, así. Justo. Que justamente ellos saben de esa magia de los libros y se meten a vivir las historias de los libros. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un personaje en un libro que no quiere vivir su historia, ¿no? Y se va. Entonces, las cosas, ahora sí que al construir también ese mundo, que ahí Celie es brillante, pues las situaciones se dan casi solas. O sea, ya solo lo que importa es como el desenlace de ahí. Justo, porque este libro, obviamente, Ana es Ana le encantan los vampiros, ¿no? Y sabe todas las historias. Y entonces está ella presumiendo todos los libros que ha leído y encuentra uno que se llama Oper, ¿no? Entonces dice, yo no lo he leído. Y este libro es tan mágico que sí tiene una advertencia. Y te dice que no lo abras en ciertas condiciones.
Pero pues claro, ¿no? Si hiciéramos caso a la advertencia no habría historia. Y entonces pues Ana no hace caso, abre el libro y es ahí donde el personaje se escapa. Pero este vampiro, sin dar mucho spoiler, pues ahí no es que no le gusta ser vampiro, ¿saben? Tiene todo un tema por ahí. ¡Qué hermoso! Sí. ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo ya quiero vivirla. Tienes que verla. Sí. Tiene que verla definitivamente. Oigan, ¿y esta obra es también, por ejemplo, es únicamente para infancias o puede ser justo para algo más familiar? ¿De qué edades estamos hablando? Platíquenme, por Yo te voy a favor. decir, yo la he visto 25 veces y no me canso. Es 100% familiar. Pero familiar. Mira, Totalmente. te digo que ahora sí que Nico, mi hijo, es nuestro conejillo de indias, la verdad, porque él lo ha vivido desde meses, ¿no? Así, ha estado en los ensayos y todo esto. Entonces, si tú me dices a partir de qué edad, pues es un gran acercamiento para los chiquitos al teatro, ¿sabes? Ok. Aparte de que el espacio de Sensorama a mí se me parece maravilloso porque está súper adecuado para eso, Sí, el nivel ¿sabes? de O sea, contención que da el espacio es maravilloso porque no es este rollo de que los niños, si llegan a ir a un teatro, ¿no? Muy chiquititos, que vienen, están en la butaca, ¿no? Esta distancia con el escenario, que se apagan todas las luces, que entra la música muy fuerte. Aquí realmente todo eso está sumamente bien medido, ¿no? Porque el espacio es súper bonito y aunque la distancia es muy corta, no hay este rollo ni de miedo, creo yo, nunca nos ha tocado, ¿no? Estos saltos como de luz o de sonido, creo que todo está muy bien equilibrado. Entonces, chiquitos a partir de 2, 3 años, ¿no? La historia tiene una duración de 50 minutos. Ok. Para muy chiquitos a lo mejor de repente se cansan, ¿no? Pero bueno, entra la canción y ya se vuelven a, ¿no? Se vuelven a animar. Pero está perfecta para edad de primaria, a partir, o sea, edad Sí. primaria es como súper, Ok. Sí, primaria fenomenal. es el mejor público. Es el mejor público. Es el mejor público y todavía, o sea, hemos tenido casos así de un bebé de 2 años y medio que, o sea, no despegó ni el párpado, pero en general sí, como, digamos, si lo tuviera que decir como una forma más limitada, preescolar y primaria. Totalmente. Ok. Las edades de preescolar y primaria son el plan. Y también adolescentes, pero los que les guste lo fantástico. Ajá. Porque ahí ya se dividen los adolescentes, ¿no? Hay adolescentes que ya es como de, ay, caricaturas y eso chal, ¿no? Sí. Y hay otros que sí, como yo, que seguí como por esa línea, ¿no? Que me encantaban todas las películas animadas, ¿no? Sí, lo mágico. Todo Exacto, eso, sí. o sea, yo lo hubiera visto tranquilamente de adolescente. Y hay muchos adolescentes que les encantan los Muppets o que todo eso, pero es muchísimo más. Enfocada. Eso ya se vuelve un nicho. ¿no? Claro, Eso ya se vuelve sí. un nicho. Y sabes que adultos, sin duda, los adultos, justo en el tema del poder de las palabras y del perdón, no sabes de qué manera conectan. Porque ahí sí son ellos los que les cae el balde de agua fría, así muy, muy, muy cañón nos ha tocado. Porque los niños volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, agarran la onda y dicen, ah, ok. Pero el adulto, justo Diego compuso una canción maravillosa al respecto, que de verdad nada más de escucharla, los adultos se quiebran. O sea, sí vale, ya es 100% familiar, de verdad. Desde el más chiquito hasta el más grande, porque aparte los muy, muy adultos conectan, ¿sabes? O sea, sí conectas con tu niño interior. Sí, Exacto, hay dos justo. temas con el adulto, el de las palabras y el disfraz, pero ahora aplicado a la inversa con el adulto, ¿no? Es como de, ay, ¿cuántos disfraces yo me he puesto Exacto. para aparentar estar en un lugar, ¿no? O en una situación, en un contexto? ¡Guay, qué bonito! Entonces, sí, está brutal. Sí está fuerte. ¡Ay, qué hermoso! Y es que me parece sumamente importante que existan estos espacios para poder habitar de una forma familiar, justo mamá, papá, hijos, hijas, poder conectarse emocionalmente y que caen muchos veintes a los adultos que dicen, wow, o sea, pueden hacer muchos clics, muchos insights de yo quiero transmitir esto a mi hijo, a mi hija, y entonces me doy cuenta de eso y vivirlo en conjunto y permitirse conectar, permitirse llorar, porque seguramente puede haber muchas cosas ahí, ¿no? Que estas heridas, ¿no? Claro. Que pueden trabajarse, y si se trabajan,
en espacios que posibilitan estos momentos de transformación y de resignificación, eso es muy, muy valioso. Exacto. Demasiado valioso en el arte, que es importante que exista, ¿no? Entonces, pues gracias, agradecerles todo ese trabajo que están haciendo, que no es fácil, habitar las emociones no es fácil, y desde el arte, pues también, y gracias por toda su diversión, Ay, ¿no? gracias. Porque de verdad que se nota esa pasión y ese amor. por lo Y que- creo que también es importante decir, si hay personas creativas que nos están escuchando, que también este proyecto, por poner este ejemplo de Monstruosa, de Fiesta Monstruosa, o sea, esto ya lo estamos contando hacia ahorita, pero esa no fue la primera No. versión. La primera versión Mm. tenía eso y apenas surgió la primera canción, le metimos una segunda canción, una tercera canción y luego fue como de, se le dijo, ¿sabes qué? Creo que puedo mejorar un par de cosas en el libreto, y le metió otra buena calibrada al libreto y yo luego terminé de musicalizarla. Entonces, en realidad tardamos de cuando salió y que ya la empezamos a presentar Presentar. en diferentes Presentar. lugares. Fue a lo largo de un año que se terminó Guau. de concretar como ya esta versión Qué final que buena decimos preparación. carpetazo. Ya. Porque también como Ya nada artista, más. también como artista, Sí, claro. ese carpetazo también Es bien requiere difícil. requiere otra vez meterte con tu ego otra vez, Sí. porque dices, es que le pude haber mejorado esta parte. ¿No? ¿Por qué está esa melodía así? No. Y no, ya es decir, ya va y habrá otras Sí. oportunidades, ¿no? Para otras cosas, o sea. Pero, o sea, Claro. es un proceso que tarda para sentir también esa. Al menos yo me siento muy satisfecho. Entonces, Se siente. es como- Sí se siente. Oigan, y hablando de este carpetazo y estos otros proyectos, me encantaría que me cuenten más de estos nuevos proyectos que vienen, en qué están ahorita. Ay, estamos en un proyecto muy, muy ambicioso. Ay, sí, qué bueno. No es con títeres. Ok. Este no es con títeres. Y no es para niños. No es para niños. ¡Guau! Eso sí, ya es para un público un poquito más grande. Es una obra 100% original, musical, cuya premisa es: ¿qué pasaría si pudieras volver a ver a alguien que ya no está, aunque sea una vez más? O sea, ¿qué le dirías? ¿Sabes? Alguien que ya falleció, alguien... Y esa es la premisa de Latidos, nuestro próximo musical. Sí, que hablando de esta parte de los carpetazos, esta es una obra que fue la primera que me comentó Celi cuando la conocí. O sea, después de que nos conocimos dando clases, fuimos a echar un café un día, o sea, como ya cuando dejé de ser maestro suplente. Y me comenta este musical y Celi lo había escrito lo escribiste hace 10 años Hace o más. Hace 13 años, 13. Hace 13 años que lo Guau, escribiste, 13. ¿no? O sea, la historia, la estructura, el alma de la obra ya existía, ¿no? Y pues bueno, ya luego los azares del destino, como que dijimos, bueno, hay que ver si te la musicalizo o no. Pero ya me volví socio, pues ya la musicalizo. Y ya hemos estado en ese proceso, pero nos aliamos con unos amigos y productores, ¿no? Y entonces el proyecto creció. O sea, va a ser 40 personas en el escenario, un elenco, o sea, coro, Músicos elenco de en 16 vivo. personas, músicos en vivo, 15 canciones originales y sus reparos, o sea, son 18 canciones, es como una hora, más de una hora musicalizada, la obra, o sea, teatro grande, 400 boletos, o sea, por función, 2 funciones un día, o sea, creció de una forma que no sabíamos que iba a crecer así. No sabemos todavía, yo creo. Y seguimos sin saber. Todavía no hemos dimensionado, creo. Sí, la fecha, 1 de noviembre. Ok, justo en el momento en donde podemos habitar. Es que justo la obra transcurre un 1 de noviembre. Esta obra, yo cuando la escribo, es un homenaje a mi papá. Mi papá fallece un 1 de noviembre y claro, la premisa es: ¿qué pasaría si yo pudiera volver a ver? ¿No? No. Y claro, digo, la historia no trata de eso, es por ahí la premisa, es una historia de amor, es una historia de intriga, ¿no? Y justo por eso este año que hicimos estas juntas de vamos a volver a montarla, pero ¿cómo?
y vimos que el 1 de noviembre cae en sábado, somos totalmente, yo soy mucho de señales, Mm. de energías, y yo dije, es que es esa la fecha, no hay otra, es esa. Ujú. Entonces vamos a tener 2 funciones a la 1:30 de la tarde y 5 de la tarde, 1 de noviembre en el Teatro María Teresa Montoya. Sobre el eje central. Y eje cinco. Ok. ¿Cómo podemos acceder a esta información? ¿Cómo podemos adquirir los boletos? Los boletos se pueden adquirir o en nuestras redes sociales, estamos como @latidos, latidos.elmusical, El musical. El musical. ok. exactamente, o con la Tetera Teatro, también están obviamente asociadas. Y estamos ya muy próximos a tener boletera también, entonces también puede ser a través de boletera. Pero si nos siguen en las redes sociales como La Tetera Teatro y latidos.elmusical, ahí viene toda la información para poder adquirir los boletos, porque de verdad es algo muy grande, muy bonito. Todo se ha hecho desde el alma, desde el corazón, cada nota, cada coreografía, cada escena. Es un proyecto, la verdad, El elenco también ha maravilloso. dado de verdad todo, o sea, estoy fascinado con él, de su talento y de su entrega, de cómo creen también en el proyecto, y han pasado cosas como bien mágicas, o sea, cosas como, por ejemplo, yo hace muchos años, como mucho antes de conocer a Celi, yo había hecho una melodía, unas frases como unas ideas musicales, en que dije, bueno, pues esta es una canción en la que ella no está, pero él sí está, y entonces como que canta, pero no se ven, ¿no? Esa era la única idea. Pues bueno, ya esa idea ya se volvió una canción. ¡Guau! Ya se volvió un dueto aquí. O sea, cosas Sí, muy mágicas. de ese estilo. Muy mágicas, ¡Qué sí. Cosas de ese estilo. O canciones que yo había pensado como yo como solista, por así decirlo. Dije, no, ya me di cuenta por qué me había tardado tanto en hacer esta canción. Porque no era una canción que era para mi álbum de solista, era para el musical. Y apenas va a salir, o sea, también 7 años que yo había hecho esa canción, ¿no? Entonces, y obviamente unas nuevas, así. Entonces ha tenido Todo como, se conecta. desde la parte creativa, Sí. se ha conectado muy cañón. ¡Guau! Sí. Y así. O sea, así te podemos dar muchos ejemplos. Todo nació para ir ahí, en Sí. su cajita. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Oigan, muchísimas gracias por compartirme. De esta obra tengo la duda de edades. Justo. De latidos, Ujú. yo creo que está recomendada para 15 en adelante. Ok. Sí, Quince sí, años. Ok, sí, porque muy tiene ahí algunas escenas, digo, nada que los chicos de hoy en día no vean, ¿sabes? Sí. Pero sí hay un poco de violencia en ciertas escenas y claro, realmente la magia del teatro al ser tan vivencial, ¿no? Sí puede ser un poco impactante. Entonces, sí, recomendación Exacto. 15 para arriba. O sea, Ok. creo que aunque el musical gire mucho en torno de que también, o sea, que la muerte también es una fiesta, ¿no? Mm. Eso no quita que sea un tema delicado, Sensible. o que sea fuerte, sensible. Entonces, Y más como pues sí, percibimos como de la muerte adolescentes en para México, arriba. ¿no? Exacto. Ok, muy bien. Oigan, tenemos una pregunta del público. Claro. ¿Qué dicen? Hoy, con otras herramientas de vida y mayor crecimiento personal, ¿hubieras hecho las cosas diferentes? Esta pregunta es anónima. Anónima. Pues a ver, personalmente. O sea, en mi vida. Ah, ajá. Sí, supongo que se refiere a tanto en tu vida como en el proceso creativo. Ok. Bueno, mi respuesta es, claro que habría cosas que me pude haber saltado, definitivamente, pero no me arrepiento. Porque sí, al final me siento bien donde estoy ahorita. Entonces, esa es mi respuesta. Muchas gracias, Diego. En mi caso, fíjate que es una pregunta de repente conmigo recurrente, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿qué pasaría si no hubiera yo estudiado Derecho y hubiera estudiado solo teatro, ¿no? ¿O qué pasaría si me hubiera dedicado 100% al teatro y a lo mejor no hubiera formado una familia o no hubiera tenido un hijo, ¿no? Pero entonces también caigo en cuenta que, por ejemplo, sin una familia, ¿no? Sin mi pareja, sin mi esposo, sin un hijo, yo no hubiera conocido a Diego. Porque una cosa fue llevando a la otra, ¿sabes? Entonces yo digo, lo volvería a hacer 1000 veces sí, porque ese era el destino, ese era el camino, y porque también he aprendido que cada experiencia suma y de cada experiencia uno aprende. Uno aprende, entonces tanto cosas buenas como cosas malas, pues sí, a lo mejor me hubiera brincado algunas cosas, ¿no? Pero definitivamente no me arrepiento y también lo volvería a hacer. Qué hermoso. Además, todo lo que me comparten es muy místico. Sí. Yo lo veo como que
¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? Entonces, todo nació para ir ahí. Exacto. Así que pues invitarles a quienes nos están viendo, escuchando, ya nos compartieron un poquito de latidos. ¿Cómo podemos acceder a la venta para Gum Gum? Gum Gum es directamente aquí en Sensorama. Nos quedan 3 domingos a las 11 de la mañana, 3 domingos más. Sí. Y los boletos se consiguen directamente aquí en Sensorama. En sensorama.mx, ahí justo en nuestra página pueden ver toda nuestra programación y pues les esperamos. También pues agradecerles, me encantaría seguir hablando de todo eso porque de verdad es que podemos profundizar muchísimo en todos los temas, pero ya nos tenemos. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias por compartirnos. Muchísimas gracias. Gracias, Jackie, qué lindo, en serio. Con mucho gusto, gracias. Mucho amor. Uy, Diego, vas. Vamos a cantar una canción de las de A Gum ver, Gum. va. A ver, de Gum ¿De Gum. latidos o de las de- La que tú Complacencias. A ver, pues, como viene en la parte de sensibilizar con lo del perdón y el poder de las palabras, pues cantemos esa, ¿vale? Va. Muchas veces las palabras pueden lastimar el alma de alguien a quien quieres. No pensar bien qué decimos hace daño innecesario para nuestro ser querido. Es valioso reflexionar y saber qué quieres expresar. Si dañaste y no pudiste ver que lo hiciste sin razón, puedes pedir perdón desde el corazón. Saber reconocer mi error es un acto de amor y pedir perdón desde el corazón. ¡Qué hermoso! Ya estoy llorando. Seguro en la hora voy a Sí. estar. Traigan Kleenex. Ay, muchísimas gracias, tío. Qué bello. Muchas gracias también, A Celi. ustedes. Gracias y bueno, pues les esperamos en estas 2 horas maravillosas y también hacer visible a Recio, que es una organización muy importante, que es la Red de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, que justo estamos en colaboración de visibilización de los espacios culturales independientes, que son bastantes aquí en la Ciudad de México, que justo necesitamos gestionarnos a nosotros propios. Entonces, pues también agradecerle mucho a Recio. Les invito a que conozcan también sus redes sociales como Recio. Y ahí pueden encontrar una vasta programación en muchos espacios que son tan valiosas como esta. Y pues sus redes sociales también, por favor. Bueno, La Tetera Teatro, estamos como La Tetera Teatro, Facebook, Instagram, TikTok. Latidos.elmusical, Instagram y Facebook. Y yo estoy como Celi Acosta en Facebook e Instagram. Y yo como @diego.ungay. ¿Sería todo? Muchas gracias, nos vemos en Muchísimas nuestro gracias. próximo conversorial. Gracias.